¿Un perro boliviano? No es más que un simple perro callejero, un chapí de las montañas. Este era el comentario más común en los foros de mascotas de Estados Unidos a principios de 2024. Si el perro andino fuera tan increíble, ¿por qué ninguna de las grandes asociaciones caninas internacionales les ha dado un reconocimiento masivo? Los escépticos se sentían seguros en su lógica, ridiculizando a los pocos inmigrantes bolivianos que intentaban defender el honor de sus leales compañeros. Sin embargo, pocos meses después, un video de una cámara de seguridad, grabado el 15 de marzo de 2024 a las 3:47 de la tarde en una tranquila calle de Queens, Nueva York, cambiaría esa percepción para siempre, desatando una tormenta que nadie vio venir. William Thompson, un profesor universitario de 73 años ya jubilado, un hombre de rutinas y paseos tranquilos, caminaba con su perro, un can de pelaje negro y brillante como la obsidiana, al que había llamado Puma. De repente, como espectros surgidos del asfalto, dos hombres enmascarados saltaron de un callejón. Uno empuñaba un cuchillo que destellaba bajo el sol de la tarde, el otro se protegía con lo que parecía ser la tapa de un contenedor de basura, usada como un escudo improvisado. «Dame la cartera, viejo», rugió el hombre del cuchillo con una voz rasposa que cortaba el aire. William, paralizado por el pánico, retrocedió un par de pasos, su corazón martilleando contra sus costillas. Estaba a punto de entregar sus pertenencias, resignado a la violencia de la ciudad, cuando ocurrió lo impensable. Puma, que hasta ese segundo descansaba dócilmente a los pies de su amo, se convirtió en una bala de furia. Se lanzó hacia adelante como una flecha negra, a una velocidad casi imperceptible para el ojo humano, directo hacia el ladrón armado. Todo sucedió en una fracción de segundo. Ni siquiera un criminal experimentado tuvo tiempo de procesar la situación. Con una precisión quirúrgica, Puma se aferró a la muñeca del asaltante. La presión de su mandíbula fue tan inmensa que el cuchillo salió volando por los aires, cayendo con un tintineo metálico a varios metros de distancia. El segundo ladrón, viendo a su compañero neutralizado, intentó golpear al perro con su escudo improvisado, pero este animal, que parecía un simple perro mediano, demostró un instinto de combate asombroso, una inteligencia táctica que desafiaba toda explicación. Esquivó el torpe ataque con una agilidad felina y, en un movimiento fluido, usó su propio cuerpo para impactar la rodilla del hombre, haciéndole perder el equilibrio y caer estrepitosamente al suelo. El enfrentamiento completo duró apenas 7 segundos. 7 segundos de una eficiencia brutal. Pero lo que dejó a todos los que más tarde verían el video en completo estado de shock fue lo que sucedió a continuación. Después de neutralizar a los dos criminales, Puma no continuó el ataque. No ladró, no persiguió, no mostró ningún tipo de agresividad descontrolada. En lugar de eso, corrió de inmediato de vuelta al lado de William, frotando su hocico contra la mano temblorosa de su dueño, como verificando con un tierno gesto que estuviera a salvo, que su calor humano no se hubiera apagado. Luego, este increíble perro se plantó entre William y los ladrones caídos, manteniendo una postura de alerta, un guardián silencioso, hasta que el sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio de la calle. El video de la cámara de seguridad se hizo viral de la noche a la mañana. En menos de 24 horas, superó los 10 millones de reproducciones. Pero el análisis que dejó a los expertos boquiabiertos provino de un lugar inesperado. Mary Anderson, una analista de comportamiento del FBI. He analizado cientos de casos de animales protegiendo a sus dueños, comentó en una entrevista televisiva, pero el comportamiento de este perro es radicalmente diferente. Observen la precisión de su ataque, fue directo a la muñeca que sostenía el arma. No a otra parte del cuerpo. Miren su estrategia, neutralizó la amenaza principal primero y luego se ocupó del objetivo secundario. Y lo más importante, supo exactamente cuándo detenerse. Esto no es una simple reacción instintiva, esto es la manifestación de una inteligencia superior. Lo más asombroso llegó cuando los periodistas entrevistaron a William, quien reveló una información crucial. Puma nunca ha recibido ningún tipo de entrenamiento especial, dijo con la voz aún quebrada por la emoción. Hace 3 años, viajé a Bolivia como turista. Estaba paseando por la Plaza Murillo, en el corazón de La Paz, cuando lo vi. En ese entonces, era solo un cachorro abandonado, un perrito callejero más entre tantos. William hizo una pausa, sus ojos vidriosos por el recuerdo. Me pareció que tenía una mirada increíblemente inteligente, sus ojos tenían una vitalidad especial. Decidí adoptarlo y traerlo conmigo a Estados Unidos. En el refugio de animales de La Paz, los voluntarios me dijeron que era un perro andino, una raza muy lista, forjada por la dureza del altiplano. Pero nada fuera de lo común. Simplemente me pareció un peludito adorable,
Jamás imaginé que poseía esta capacidad tan asombrosa. Esta historia no solo conmovió, sino que encendió una chispa de curiosidad en toda la nación. La gente comenzó a preguntarse, ¿era esto un caso aislado, una simple coincidencia, o el perro andino escondía un secreto ancestral, un poder oculto en su ADN, forjado en las cumbres de Bolivia? Pronto, la respuesta a esa pregunta comenzó a llegar en forma de una avalancha de historias, cada una más increíble que la anterior. En abril de 2024, un pequeño terremoto sacudió Los Ángeles. El temblor no fue fuerte, pero fue suficiente para que un viejo edificio de apartamentos sufriera un derrumbe parcial. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, se encontraron con una escena que desafiaba la lógica. Un perro de color canela, un perro andino, estaba de pie sobre una pila de escombros, ladrando sin cesar. Al principio, pensamos que solo estaba asustado, atrapado como los demás, relató el capitán de bomberos, Mac Brown. Pero su comportamiento era extraño. Rasguñaba con sus patas delanteras un bloque de cemento específico y luego nos mordía los pantalones, tirando de nosotros hacia ese punto exacto. El equipo de rescate, guiado por una intuición, decidió confiar en la insistencia del perro. Cuando comenzaron a remover los escombros que él señalaba, los detectores de vida confirmaron lo imposible. Había señales de vida debajo. Después de 2 horas de una tensa operación de rescate, lograron sacar a 3 niños atrapados, un niño de 7 años y 2 gemelas de 5. La madre de los niños, entre lágrimas de alivio, contó la historia completa. Ese perro se llama Max. Lo adoptamos de un refugio en Cochabamba el año pasado. Su voz temblaba. Cuando ocurrió el terremoto, yo estaba en la cocina y los niños jugaban en la sala. De repente, Max entró corriendo como un loco, empujó a mis hijos debajo de la mesa del comedor y, justo en ese instante, el techo se vino abajo. Si no fuera por él, mis hijos. Un examen veterinario posterior reveló que las almohadillas de las patas de Max estaban gravemente heridas por cavar en el cemento, pero aún así, nunca se rindió. Su historia de heroísmo silencioso conmovió a millones de estadounidenses. Y las historias seguían llegando, como ríos que bajan de los Andes. En un rancho de más de 200 hectáreas en Arizona, Juan Vargas, un ranchero de 65 años, jugaba con su nieto de 3 años en el patio trasero. De repente, su perro andino, Rocky, emitió un gruñido bajo y profundo, un sonido que Juan nunca antes había escuchado. Rocky es el perro más dócil que he conocido, nunca ladra sin motivo, contó Juan. Pero ese día, se interpuso entre mi nieto y la hierba alta, ladrando sin parar. Cuando Juan se dispuso a caminar para ver qué pasaba, Rocky se lanzó de cabeza hacia la maleza. A menos de 2 metros del niño, una serpiente de cascabel estaba enroscada, lista para atacar. Rocky, valientemente, luchó contra la serpiente venenosa hasta matarla, pero en el proceso, fue mordido. El veterinario dijo que sin la intervención de Rocky, mi nieto habría sido mordido sin duda alguna. El veneno de esa serpiente es letal para un niño, dijo Juan con los ojos llenos de lágrimas. Rocky estuvo en el hospital 3 días hasta que salió de peligro. Nunca, jamás, olvidaré lo que hizo por nuestra familia. Pero el incidente más sensacional, el que consolidó la leyenda, ocurrió en el Central Park de Nueva York. En una tarde de fin de semana de junio de 2024, una joven madre llamada Sarah paseaba con el cochecito de su bebé. Su hija de 18 meses dormía plácidamente. De la nada, 3 perros callejeros, de la raza Pitbull, emergieron de unos arbustos. El líder, un animal enorme y con cicatrices, parecía particularmente agresivo. Empezó a gruñir y a mostrar los dientes hacia el cochecito. Sara gritó, aterrorizada. La gente a su alrededor retrocedió, presa del pánico. En ese instante de vida o muerte, un perro andino de tamaño mediano apareció corriendo desde otra dirección. Un testigo capturó toda la escena con su teléfono móvil. El perro, llamado Benito, demostró un coraje y una inteligencia que parecían sacados de una película. Frente a 3 pitbulls que lo superaban en tamaño y peso, Benito no se lanzó a una confrontación directa. En su lugar, empleó una táctica de guerrilla. Se movía a una velocidad vertiginosa, usando su agilidad para esquivar los ataques mientras lanzaba mordiscos precisos a las patas y el cuello de sus oponentes. Pero lo más increíble fue que Benito mantuvo la pelea siempre lejos del cochecito del bebé, como si estuviera atrayendo deliberadamente la amenaza hacia otra zona. Después de 5 minutos de una lucha encarnizada, los 3 pitbulls, heridos y confundidos, finalmente se dieron por vencidos y huyeron. A pesar de tener varias heridas, Benito se quedó de pie junto al cochecito, como un centinela,
hasta que llegaron la policía y el control de animales. No conozco a ese perro, ni siquiera sé quién es su dueño, dijo Sarah entre sollozos. Pero le salvó la vida a mi hija. Había al menos 20 personas allí, incluyendo varios hombres jóvenes y fuertes, pero solo ese perro se lanzó a protegernos. Más tarde se supo que el dueño de Benito era Don Mamani, un inmigrante boliviano que vivía cerca. Benito es solo un perro andino común, explicó con humildad. Lo traje de Bolivia hace apenas un año. Allá, en nuestras comunidades, los llamamos los guardianes de los Andes. Han protegido a nuestra gente, a los aymarás y quechuas, durante generaciones. Parece que ahora también protegen a cualquiera que necesite ayuda. Esta acumulación de eventos extraordinarios finalmente atrajo la atención del mundo académico. El profesor David Miller, del Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad de Yale, comenzó a recopilar datos y descubrió algo asombroso. Según estadísticas incompletas, en 2024, la población de perros andinos en Estados Unidos era de apenas unas 5.000 mascotas. Sin embargo, se habían reportado más de 30 casos documentados de rescates a humanos. Esta cifra, en comparación con los más de 2 millones de pastores alemanes, cuya frecuencia de reportes de rescate era proporcionalmente mucho menor, era estadísticamente una anomalía. Esto nos obliga a reconsiderar si el perro andino realmente tiene algo especial, declaró el profesor Miller. Lo que más intrigó a los investigadores fueron los testimonios de los sobrevivientes. Casi todos mencionaron un detalle en común: era como si el perro supiera que yo estaba en peligro, incluso antes de que yo mismo me diera cuenta. A finales de 2024, los principales medios de comunicación de Estados Unidos comenzaron a informar ampliamente sobre el fenómeno. En las redes sociales, el hashtag Andean Dog Hero se convirtió en tendencia. Pero justo cuando la reputación del perro andino alcanzaba su punto más alto, surgieron las voces de la duda. No es más que una serie de coincidencias, escribió un conocido etólogo. La gente siempre sobreinterpreta el comportamiento de sus mascotas. Si son tan increíbles, ¿por qué ninguna asociación canina de élite los ha reconocido oficialmente? Al final, estos son solo informes de casos personales, llenos de emoción pero carentes de evidencia científica, comentó el editor de una popular revista de mascotas. Pero estas voces críticas estaban a punto de ser silenciadas por un descubrimiento trascendental. A principios de 2025, el Centro de Investigación del Comportamiento Animal de la Universidad de Cornell anunció los resultados de un estudio histórico. Sometieron a 50 perros andinos en Estados Unidos a 6 meses de investigación científica, y los resultados sacudieron a toda la comunidad académica. La doctora Valeria Choque, una científica boliviano-americana y líder del equipo de investigación, se paró en el escenario frente a una pantalla que proyectaba gráficos y datos asombrosos. Descubrimiento número 1. El perro andino posee una capacidad sensorial extraordinaria, anunció. La investigación demuestra que pueden detectar cambios minúsculos en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal de un ser humano a una distancia de hasta 15 metros. Su sensibilidad a las señales químicas que el cuerpo humano libera bajo estrés, miedo o enfermedades de 3 a 5 veces mayor que la de las razas de perros comunes. Hizo una pausa para dejar que la información calara en la audiencia. Y lo que es más asombroso, continuó la doctora Choque, es que pueden diferenciar entre distintos tipos de estrés. Su respuesta al estrés derivado del miedo es completamente diferente a su respuesta al estrés causado por una enfermedad. Descubrimiento número 2. El perro andino tiene una jerarquía de protección única. En situaciones donde varias personas están en peligro simultáneamente, protegerán prioritariamente a los niños, luego a los ancianos y, finalmente, a los adultos sanos. Este patrón de comportamiento es extremadamente raro en otras razas. La doctora Choque enfatizó: esto no es resultado del entrenamiento. Parece estar arraigado en su código genético, en su instinto. Especulamos que esto podría estar relacionado con sus miles de años de coevolución con los humanos en las primeras comunidades de los Andes, donde proteger a los miembros más vulnerables del grupo era clave para la supervivencia de la tribu. Descubrimiento número 3. El perro andino posee capacidades predictivas. Pueden anticipar peligros inminentes procesando cambios ambientales minúsculos. Nuestro equipo registró múltiples casos de perros andinos mostrando ansiedad o ladrando incesantemente entre 5 y 10 minutos antes de un terremoto. O entre 10 y 30 minutos antes de que su dueño sufriera un ataque al corazón. Sin embargo, justo cuando la leyenda parecía confirmada por la ciencia, llegaron las malas noticias. El 15 de febrero de 2025, en Miami, Florida,
un perro andino llamado Inti atacó a un vecino. La víctima era Marcos Thompson, un agente inmobiliario de 35 años. Afirmó que simplemente pasaba por delante de la casa de su vecino cuando fue atacado sin motivo alguno. Ese perro salió de la nada y se aferró a mi brazo sin soltarlo. Yo no hice nada. Fue un ataque no provocado. El perro andino es una raza peligrosa e inestable, declaró a los medios. El incidente fue cubierto masivamente. Las voces en contra del perro andino resurgieron con fuerza. Ahí lo tienen. Sobrevalorado. Guardianes. Son una bomba de tiempo. El caso parecía sellado, hasta que un joven detective de la Unidad de Delitos Cibernéticos de Miami, mientras investigaba otro caso, descubrió accidentalmente una gran cantidad de archivos encriptados sospechosos en la computadora de Marcos Thompson. La trama dio un giro tan increíble que parecía sacado de una novela de suspense. 3 semanas después, Marcos Thompson fue arrestado por cargos de secuestro. En el sótano de un almacén que había alquilado, la policía encontró pertenencias de una mujer que llevaba 2 meses desaparecida. Pero lo más escalofriante fue descubrir que Marcos había estado acosando en secreto a la sobrina de 21 años de la dueña de Inti. En su computadora había cientos de fotos robadas y un detallado cronograma de sus rutinas diarias. Ahora todo tiene sentido, declaró el detective a cargo del caso. El día que Inti atacó a Marcos era el día que él planeaba acercarse a la joven. Ese perro debió sentir su malicia, su intención depravada. Cuando Margaret, la dueña de Inti, se enteró de la verdad, se estremeció de pies a cabeza. Dios mío. Inti estaba protegiendo a mi sobrina. Si no fuera por él, no me atrevo a imaginar lo que podría haber pasado. El increíble giro de este caso conmocionó a toda la nación. No era agresividad, era un sexto sentido. Resulta que el perro andino no solo puede percibir el peligro obvio, sino que también puede detectar la malicia oculta, comentó el presentador de un famoso programa de noticias. Este caso nos enseña que cuando un perro andino muestra agresividad, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿qué le pasa a este perro?, sino, ¿qué hizo esa persona? El Congreso del Estado de Florida retiró una propuesta de ley para prohibir a los perros andinos y, en su lugar, comenzó a debatir la creación de medallas para mascotas heroicas. La doctora Valeria Choque aprovechó el momento para publicar la segunda parte de su investigación. Mediante análisis genéticos, hemos confirmado que el perro andino es una de las razas más antiguas del mundo. Han vivido junto a los humanos en el corazón de Sudamérica durante miles de años. En la cultura andina tradicional, el perro no es solo una mascota o una herramienta. Es un guardián de la familia, un miembro más de la IU. Miles de años de coevolución les han permitido desarrollar un instinto para comprender las emociones humanas, predecir el peligro y proteger a los débiles. Esta es una cualidad que no se encuentra en otras razas. El verdadero cambio ocurrió entre la gente. Las solicitudes de adopción para perros andinos, que a principios de 2024 promediaban 100 al mes, se dispararon a más de 5,000 en marzo de 2025. Las tarifas de adopción pasaron de $300 a $3,000. Un inmigrante boliviano que llevaba 20 años en Estados Unidos lo resumió así: antes, cuando decía que era de Bolivia, los estadounidenses a menudo me preguntaban, ¿eso queda en qué parte de Brasil? Pero ahora, me dicen, Bolivia. La tierra de esos perros milagrosos. Hoy, en todo Estados Unidos, se han formado numerosos clubes de fans del perro andino. Comparten experiencias de crianza, intercambian información sobre la cultura boliviana e incluso algunos han comenzado a aprender español o quechua. Un fenómeno interesante es que muchos estadounidenses han empezado a ponerles a sus perros nombres bolivianos, como Negrito, Choco o Rufo. El último avance es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está evaluando incorporar al perro andino en su sistema de seguridad aeroportuaria. Las pruebas preliminares muestran que la precisión de estos perros para identificar a individuos sospechosos es de un asombroso 94%, muy por encima de las razas caninas policiales actuales. Es como si pudieran oler la maldad, comentó un oficial que participa en las pruebas. Y pensar que todo esto comenzó con un anciano en Queens y su leal perro. Yo solo tuve la suerte de encontrar a Puma, dijo William Thompson en una entrevista reciente. Pero creo que el perro andino nos ha enseñado una cosa a todos: la verdadera fortaleza no reside en el tamaño o la fuerza, sino en el coraje de proteger a los demás. Cuando los estadounidenses finalmente comprendieron cuán especial era esta estirpe que vino del corazón de los Andes, surgió una pregunta mucho más grande. Si Bolivia, esa tierra de montañas imponentes y salares infinitos, pudo dar a luz a una raza de perros tan extraordinaria, ¿cuántos otros tesoros preciosos
¿Cuántos secretos más esconde esa tierra que el mundo aún no ha descubierto? Esa respuesta, quizás, hará que el mundo entero redefina el significado de Bolivia.